Muy buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a esta serie de reflexiones que hemos iniciado en esta semana y que sobre todo son importantes para reflexionar pues, acerca de la importancia de las competencias profesionales y la nueva formación, el nuevo concepto de formación profesional. Está con nosotros el doctor Claudio Rama. Él es investigador, consultor, profesor y conferencista en temas de educación superior, economía y sociedad del conocimiento, con especial atención en América Latina. A nivel internacional ha sido director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, con sede en Caracas, y vicepresidente del Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO. En Uruguay fue asesor del ministro de Economía, director del Instituto Nacional del Libro, director del Sistema Nacional de Televisión, ha sido visitante en la Universidad de Puerto Rico, ha sido también visitante en nuestra universidad. También ha desarrollado el papel de consultor para diversos organismos internacionales, entre los cuales está el INSE. Ha dictado cursos y conferencias en 126 universidades e instituciones académicas en 30 países. Por demás, su currículum es extenso, pero sobre todo hay que reconocer y aprovechar la apertura del conocimiento y sobre todo en este tema que nos es muy importante, puesto que habla de reflexionar acerca de los nuevos perfiles profesionales. Muchas gracias. Muy buenos días. Hay muchos que han estado en las conferencias o en alguna de las conferencias que estaba dando estos días, otros que son nuevos. En general, cada conferencia tratamos de no incorporar componentes de las otras, y en este tema de competencias me pasó bastante duda de qué recorte hacer, qué tema seleccionar. De alguna forma, el enfoque de competencias es un enfoque que tiene bastantes patas, digamos, en su discusión, bastantes enfoques en términos de su reflexión. En algún momento ayer hacía una reflexión sobre cómo hay un contexto de la característica del nuevo escenario societario que va marcando el enfoque competencia. O sea, el enfoque competencia yo lo visualizo como una cierta expresión de la estructura curricular de los tiempos presentes. O sea, de alguna forma uno podría decir que todo modelo educativo y toda estructura curricular tiene una determinada correlación, está en sintonía, expresa más eficientemente un determinado tiempo histórico. Visto el tiempo histórico como característica de la demanda de los mercados laborales, niveles de complejidad y desarrollo de los campos epistemológicos y de niveles de conocimiento, y inclusive niveles de discusión o de definición, de enfoque de abordaje de la selección en términos de la estructura de organización curricular. Nosotros, en la conferencia que yo visualicé, vamos a trabajar más que todo con algunas visiones generales del tema de competencias y algunos niveles más instrumentales de cómo el enfoque de competencias se podría o se debería, o hay diversos enfoques para llevarlo a la estructura curricular. De alguna forma, es claro que nosotros tenemos en general un enfoque curricular puesto por conocimientos, esa es la dominancia del enfoque curricular, y al mismo tiempo tenemos un enfoque curricular muy concentrado en determinada lógica, lo que llamamos un paradigma anterior, que es un paradigma basado en la tiza, la lengua, el pizarrón, en el aula como nivel de desarrollo. La competencia no solo es una forma de organización de la estructura curricular, currículum de una carrera, un programa, una forma de transferir conocimiento, sino que también el enfoque curricular implica un conjunto de diferencias respecto a una relación fuera del aula, diversas pedagogías puestas en la mesa, y no solo la pedagogía catedrática, así como también una relación diferenciada entre el mercado laboral, las demandas de la sociedad y el trabajo. Y, digamos, la educación. Yo creo que además, cuando avanzamos al enfoque por competencias,
uno de los elementos que yo valoro que implica un concepto de calidad distinto. O sea, el enfoque por competencia, más allá que hay veces a algunas categorías nuevas se le empieza a asignar muchas cosas en la mesa. Para mí, en todo caso, el enfoque de competencia tiene demasiados perfiles para analizar. Uno de esos tiene que ver con el tema del concepto de calidad. O sea, la hipótesis que se sostiene es que el enfoque por competencias es una forma de medir la calidad de la educación. O sea, de alguna forma nosotros teníamos una cierta concepción tradicional de lo que era la calidad. La calidad como el enfoque dado por el par. La calidad dada por la frontera del conocimiento en ese campo disciplinario. Esta concepción de la calidad es lo que pone también en entredicho la discusión del concepto de competencia. La calidad no es lo que un par dice. La calidad no es la frontera del conocimiento en ese campo disciplinario. La calidad no es, de alguna forma, la cualidad intrínseca del conocimiento que tenga, sino que la calidad va a estar dada en los niveles de los aprendizajes pertinentes en relación a la utilidad de ese conocimiento. De alguna forma, este enfoque es el enfoque que partió de la base de la discusión del tema de la pertinencia. La pertinencia como una correlación de la institución, del programa, de los objetivos de aprendizaje o del perfil de egreso respecto a lo que de alguna forma puede ser la demanda de la sociedad de la persona. La competencia va a avanzar más a articular que la estructura curricular está asociada a la utilidad que uno quiera o que la sociedad quiera o que el que tenga ese capital humano tiene. Este concepto de definir la calidad en términos de la utilidad es también un elemento altamente subjetivo. Si es subjetiva la definición de la calidad dada por un par que define cuál es la frontera del conocimiento, también es subjetiva la calidad definida como utilidad porque cada uno le da una utilidad distinta al conocimiento. En una clase, en esta conversación que tenemos, por ejemplo, cada uno de ustedes selecciona el conocimiento, selecciona la información que se transmite en función de la utilidad que le da para ustedes. Ustedes están haciendo un proceso de razonamiento que es un razonamiento selectivo en función de lo que les importa en la vida, en su aprendizaje, en lo que hoy están pensando en sus investigaciones. Lo que decimos en todas las clases de doctorado. Tomen de la clase lo que les sirve para su tesis. Este escenario de alguna forma va posicionando un enfoque de calidad en la discusión de lo que son los problemas de la calidad o la definición de la calidad asociado al tema de competencia. Por lo tanto, también la estructuración del currículum por competencia está asociada a un tema de calidad. O sea, no es solo un tema de mayor pertinencia, de mayor, de alguna forma, equilibrio en términos de los desequilibrios tradicionales que hay entre educación y mercado laboral. El esquema de entonces de este concepto de calidad
ya lo saqué. Los dos a la vez. Sacar uno. Está muy cerca. Abajo. Competencias y currículum. Esta discusión del conocimiento útil con el cual finalmente se va a articular el concepto de competencias, tiene varios escenarios anteriores en términos de algunas definiciones de Koslet y del propio Maslow sobre el conocimiento útil. La discusión es sobre el tema del conocimiento útil. Hay un libro de Rebel que se llama El conocimiento inútil. Está el trabajo de Maslow sobre el conocimiento útil también. Es una discusión que se vuelve mucho más compleja y reciente por todo lo que estamos hablando de la depreciación del conocimiento. O sea, el concepto del conocimiento útil está dado diferenciadamente en los tiempos actuales, porque hoy la categoría de conocimiento inútil existe. Probablemente la definición de cuándo empieza a referirse a la existencia de conocimientos inútiles está dada en el momento en el cual estamos partiendo de un modelo de paradigmas en el cual hay un conocimiento que explicaba la realidad, que en determinado momento ese conocimiento no explica la realidad. O sea, no todo conocimiento tiene una duración indefinida, es el eje central del modelo de paradigma. Todo conocimiento es histórico, todo conocimiento explica una realidad durante un tiempo. Ni la ciencia social ni la ciencia natural tienen un conocimiento indefinido. Por lo tanto, si tú tienes un proceso de formación, alguien refería ayer el modelo IBM, la ficha 360 de las décadas viejas, la década 60, ese conocimiento es inútil. ¿Inútil en qué? En términos de permitir, con ese conocimiento, realizar una determinada tarea en el contexto actual. Claro, tú puedes poner a volar las máquinas de IBM de lámparas de la década 60, pero no es pertinente ese conocimiento en relación a los otros conocimientos que existen. La discusión del problema de un conocimiento útil está dado por el enorme crecimiento del conocimiento inútil. Y el conocimiento inútil es un conocimiento que lo que hace es, como si fuera un cáncer en las células que están siendo contaminadas, están siendo borradas por la irrupción del nuevo conocimiento. O sea, la depreciación del saber es el elemento central que marca un cambio en lo que nosotros antes decíamos que todo conocimiento era útil. Hoy no todo conocimiento es útil, no todo conocimiento es pertinente, y nuestro problema permanente es saber qué conocimiento es útil, qué conocimiento es verdadero. Entre comillas, verdadero, sabemos que ningún conocimiento es verdadero. Este concepto, de alguna forma, va a llevar a reafirmar en parte el tema de competencia sobre calidad. O sea, la competencia de poder hacer algo, la competencia respecto a un nivel de conocimiento significativo, es la variable que va a indicar un nivel de calidad respecto a los saberes. Esto también ha sido derivado un poco de la discusión del informe de Loros. El tema no es el saber, sino el saber hacer. Porque no verificas la inutilidad de un conocimiento solo en el saber, sino en el saber hacer. ¿Me explico? La ley de Newton no es que sea falsa, explica una realidad,
pero ella no permite hacer la totalidad de las cosas que permite hacer la ley de Einstein. Con las leyes de Newton, tú no haces los GPS. Con las leyes de Einstein, sí haces el GPS. La ley de Newton es un paradigma, explica la realidad. Los artículos caen a determinada velocidad. Pero no logras hacer la totalidad de las cosas con ese conocimiento. Sí puedes hacer más cosas con el conocimiento de Einstein. O sea que un conocimiento se verifica su nivel de ineficacia en términos si permite hacer mayores niveles de eficiencia. O sea, el hacer es la base de demostración del saber. Esta es una discusión, hace 2 días tuvimos una discusión sobre el tema del conocimiento práctico y las relaciones entre teoría práctica. No es posible verificar un conocimiento meramente en el campo teórico. El escenario de concebir las competencias como calidad es uno de los elementos centrales para reflexionar la necesidad de construcción de los currículos por competencia. O sea, si la competencia es meramente un ajuste a los mercados laborales, no tiene ningún sentido, porque no necesariamente las instituciones educativas o todo proceso de enseñanza tiene que ajustarse al mercado laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral cambia, porque los aprendizajes hoy son inútiles mañana. El enfoque por competencia no refiere a una relación con el mercado laboral, refiere a la calidad del aprendizaje y la formación de las competencias en la persona. De alguna forma, lo que estamos empezando a visualizar es un concepto tan borroso como la calidad, difícil de definir, subjetivo, que todo el mundo lo puede entender cuando lo ve, pero difícil de explicarlo. De alguna forma empieza a ser estructurado en ese conocimiento, tiene nivel de calidad, en tanto logra explicar, logra actuar y logra resolver. Sin duda, todo conocimiento o toda competencia requiere un nivel de conocimiento. Y podrás hacerse más eficientemente si el saber está en la frontera del conocimiento. Este escenario de la calidad, de alguna forma, se articula a un cambio respecto a las personas en el mercado laboral. No es importante que yo sepa determinada cosa. Es importante que yo sepa hacer. De alguna forma, aquí hay un elemento, lo que se llama las carteras de competencia. Uno que está formando en relación a la estructura curricular. O sea, la estructura curricular busca formar un capital humano. El proceso de enseñanza tiene un instrumento que es el currículo, que lo que busca tiene por objetivo es dotar a las personas de determinadas capacidades. Nuestra visión de las capacidades de antes era un conocimiento, un campo profesional para que pueda trabajar. Lo que hoy estamos visualizando con el enfoque de competencia es que el tema de las personas no es que sepa hacer algo, no es que sepa inclusive algo, sino que sepa responder a las diversidades generales. O sea, esto es muy fácil. Ingeniero que sabe matemáticas, que sabe inglés, tiene mejor resultado que ingeniero que no sabe inglés. ¿Por qué? Porque lo que tiene son diversas capacidades. Hoy estamos concibiendo inclusive los modelos de desarrollo económico de la sociedad como la diversidad de capacidades que tiene una sociedad para responder a los desafíos. Si tiene petróleo, si tiene turismo, si tiene esto, si tiene lo otro, le va mejor que el que está especializado solo produciendo otra cosa. El desarrollo tiene que ver con las capacidades, y las capacidades tienen que ver con diversidad de capacidades. Las competencias son una forma de las capacidades de las personas. De alguna forma, el currículum por competencia lo que busca construir no es meramente un conjunto de capital humano,
sino una diversidad de competencias que permita a la gente trabajar ante diversidad de situaciones. O sea, de alguna forma lo que estoy diciendo en esta es que nuestro problema de la construcción del currículo y del enfoque por competencia se basa en que lo que se quiere no es ajustar al mercado de trabajo, no es ajustar a los conocimientos útiles, es también ajustarse a la diversidad de competencias que la vida nos vamos a meter, sin saber cuáles son. ¿Por qué? Porque el futuro no existe. Esto se está asociando a lo que de alguna forma llamamos la cartera de competencias. La cartera de competencias o el portafolio son conceptos que inclusive vienen hasta siquiera en el ámbito económico. ¿Qué es? ¿Dónde conviene invertir? Pregunta alguien. En una fábrica de traje de baño y en una fábrica de paraguas. ¿Por qué? Porque si hay verano, te va bien en uno. Pero si llueve, en el otro no te va bien. De alguna forma se llama concavidad de los activos. El currículum por competencia lo que busca es tener diversidad de capacidades. Cuanto más amplias y diversas son las capacidades, y también más especializadas, tú estás construyendo una estructura más coherente de respuesta de la vida. Por lo tanto, nuestro problema de currículo no es inclusive transferir el conocimiento útil, no es seleccionar el conocimiento más útil en un campo disciplinario, es construir la mayor diversidad de capacidades para actuar en escenarios de incertidumbre. Porque los campos profesionales cambian, las profesiones desaparecen y los ámbitos de trabajo de cada uno de nosotros varían en torno a la vida. O sea, no es un tema de prepararse para apretar el tornillo, no, es prepararse para responder a los problemas de saber apretar los tornillos que tocan. Entonces, eso hace una estructura curricular mucho más desordenada, mucho más diversa, mucho más individualizada, porque los casos personales son mucho más complejos que preparar a la gente para apretar un tornillo. El enfoque por conocimientos es muy fácil, es el límite del conocimiento está en campo disciplinario. ¿Qué es lo que hay que enseñar? La última teoría del último profesor con el plantel. Se vuelve complejo ese paradigma porque sabemos que es paradigma, y no es la última teoría, sino el último hipótesis. Competencia refiere a dos cosas, y es una discusión etimológica. O sea, etimológica significa que está en el propio latín, que es: el juez es competente para abocarse a un caso. O sea, que él tiene posibilidad de actuar en un ámbito. O sea, el juez civil es competente para actuar en los juicios civiles o en los casos civiles en el dominio de su territorio. No, para actuar en penal, no. Él es competente para actuar en tal área. Y la otra definición, que es de pelea, de competencia. Esta discusión de las dos interpretaciones que etimológicamente hay son las que atraviesan de la discusión ideológica de todo el tema de la competencia. Bajo un enfoque de competencia que es competir, o bajo un enfoque de competencia que es aptitud o capacidad de actuar en tal. La discusión está planteada si son distintas. Si es el más capaz para actuar en determinado ámbito, que de alguna forma tener pericia o incumbencia es también tener más capacidad que nosotros. Pero más allá de cómo nos posicionemos, la competencia necesariamente tiene el requerimiento de tener una
incumbencia, una capacidad, una posibilidad, una atribución de poder actuar en la materia. Hagamos una síntesis rápida de competencias, que no es nuestro objeto de discusión, la reflexión global de competencias, que tiene mucho más, sino una introducción al tema. Primero, que son propias de los sujetos. O sea, este grupo de personas no tenemos una competencia. Cada uno tiene una competencia individual. Esto marca una lógica en el proceso de enseñanza. O sea, no es que todos van a tener la competencia X. Cada uno va a desarrollar una competencia individual. En la medida que todos tenemos claro que estamos pasando a dinámicas de enseñanza que van desde la enseñanza al aprendizaje, estamos llevando hacia un concepto de la educación basado en los aprendizajes puntuales de cada persona. La competencia corresponde a esa condición, que es, quien es competente es una persona. El problema es el aprendizaje, no la enseñanza. O sea, no es lo que yo te enseñe, es lo que realmente la gente aprende en términos de competencia. Lo segundo, que es la complejidad de los contextos. Aquí hay una discusión muy simple, hay veces, que asocia las competencias profesionales a las competencias laborales. O sea, la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que aprieta un botón, una máquina, está todos los días apretando un tornillo, es el modelo de la competencia laboral. O sea, que es lo que se llamó el taylorismo. Tú tienes que apretar un botón a tal hora y no estás todos los días apretando la mano. Las competencias laborales son competencias simples, repetitivas, preestablecidas. A las 7 de la tarde tienes que apretar el botón porque la máquina va a pasar tal cosa. Las competencias profesionales y la tarea y el trabajo de los profesionales no tienen nada que ver con la tarea y el trabajo de un obrero. O sea, el profesional trabaja en contextos de incertidumbre, de diversidad de variables, de uso de diversas respuestas en un contexto totalmente distinto a lo que es el trabajo que hace el obrero. De alguna forma, la discusión del tema de competencias profesionales parte de un presupuesto básico. No tiene nada que ver con la competencia laboral. No es el taylorismo del cronómetro. La competencia profesional requiere una abstracción muy superior. Otra característica de las competencias es que se definen por resultados. Los niños dan el examen de PISA. Su competencia se verifica por el resultado que ellos hacen respecto a esa materia. La competencia de un profesor, la competencia de un ingeniero, la competencia de un médico se verifica en el hacer. No se verifica en el conjunto de conocimientos que puede sostener que tiene. O sea, todas las competencias se definen por resultados. ¿Corrió en la carrera? No. El problema no es correr, es llegar a la meta. ¿En qué tiempo llegó a esa meta? La competencia siempre es el logro de objetivos definidos. El tipo descubrió tal cosa. No, pero es que a ese objetivo él no quería llegar. No es el lograr una cosa, es lograr la cosa que te preestableciste. O sea, el objetivo definido y preestablecido es efectivamente básico en la competencia. Toda competencia es observable y medible. Yo siempre digo una frase, le dices a una persona, sea ministro, y dice, sí, mañana voy. Le preguntas a una persona, levántame ese camión, y dice, bueno, no puedo. Esa la puede medir. Capacidad de levantar el camión. Ser ministro, todo el mundo, porque no es fácilmente medible. Una competencia es cuando es medible, observable. Puede hacer tal cosa en forma eficiente
y con resultados tangibles. El otro elemento determinante de la competencia es que es imposible seleccionar competencias separadas de otras. O sea, nadie es competente en mover la pierna derecha, mueve las dos piernas, salvo una persona obviamente que tenga que sea lisiado. Pero en general el concepto de competencia son múltiples, porque se retroalimentan. No construimos una competencia, construimos un conjunto de competencias que ellas mismas se van retroalimentando. Caso típico, conocimiento de tal tema y manejo de un idioma. Ambas se retroalimentan. Tú tienes capacidad del idioma, capacidad de conocer tal cosa, y esos elementos se retroalimentan. Toda competencia integra lo que se llama en el modelo más simple conocimiento, habilidades y destrezas. Tiene una pata en el conocimiento, una pata en la destreza y una pata en la habilidad. Y siempre tienen un componente práctico, porque se tienen que observar, porque se tienen que medir, porque tienen que lograr un resultado. No existe competencia en el plano meramente teórico o conceptual. En ese sentido, el enfoque competencia es distinto que el enfoque por conocimiento, porque el enfoque por conocimiento no hay que medirlo, sino que hay que demostrar que uno tiene ese conocimiento, no la aplicabilidad. En el escenario de la competencia, la parte conductual es fundamental. Esto hace que parte del enfoque de la competencia venga, y ese análisis de otro costado, de toda o una parte de toda la psicología conductual, que es la conducta es fundamental en la competencia. El querer hacer es un elemento conductual. El saber hacer también tiene que ver con el elemento de la conducta. Las competencias son capacidades para responder a algo. Es una acción, una reacción. Normalmente, todo profesional hace dos cosas o solo dos. Diagnostica y responde. Buscas un arquitecto, mire que yo quiero tal cosa, tú le explicas lo que quieres. Él diagnostica lo que realmente tú puedes querer y te hace un plan, te da la respuesta. Vas a un médico, yo acabo de bajar. Tengo esto y esto, el tipo me escucha. Yo digo, tonto, me escucha. Al contrario, inteligente, escucha, piensa, hace el diagnóstico, tac, dice, mira, usted tiene esto, toca, no, sí tiene eso. No. Hace un diagnóstico con la información que tiene, o tiene una máquina, o tiene un aparato que le permite medir y da una respuesta. Todo profesional. Y eso es responder al exterior. Responder al paciente o responder a la demanda de la solución habitacional. Las competencias son actuaciones proporcionales. ¿Proporcional qué significa? Que si yo quiero abrir la puerta y rompo la puerta para salir, no es proporcional la competencia de abrir la puerta. O sea, es actuar a medida. Los policías se extralimitaron en su función. Bueno, no tiene la competencia para actuar como preservación del orden, porque se excedió el actuar en la dimensión del castigo, en la dimensión del incentivo, en la dimensión de la respuesta, en la dimensión que requiere. O sea, justas e idóneas están asociadas en la intensidad a resolver un problema. O sea que no es sabe correr, no. Sabe exactamente correr en la dimensión que necesita. Tiene que correr 3.000 metros, no es lo mismo que saber correr siempre. Tiene que saber actuar exactamente en función de la demanda del problema. Siempre las competencias producen mejoría de algo. No produce mejoría, no tiene competencia. Puede ser que el problema no sea resoluble, pero si el problema es resoluble, la medición de la capacidad de competencia es porque logra una mejoría en algo.
en la solución de un tema, en la respuesta respecto a tal otro, en la interpretación de tal tema, en el diagnóstico de tal otro. Y por lo tanto, siempre son dimensionales, son escalables, son medibles. Y son una especie propia de las capacidades. El concepto de capacidades es un concepto que cada vez se está desarrollando en todos los campos del conocimiento. O sea, así como la información es un articulador desde la educación hasta la economía, hasta la medicina, hasta la informática, o sea, la información es el concepto central que hoy se analiza muchas cosas, el de capacidades también. O sea, capacidad de responder, capacidad de actuar, capacidad de... es parte del desarrollo de las respuestas de una sociedad, de una familia, de una empresa. Es lo que hoy muchas veces se llama en la lógica del capital humano la adaptabilidad. El aprender y el desaprender. La capacidad es nuestra forma de responder a un entorno cambiante. Las competencias son una especie propia de las capacidades. Bueno, de alguna forma, dijimos que el aprendizaje era un conocimiento aplicable. El aprendizaje es la adquisición de una competencia. Si lo definimos como conocimiento útil. Hago un paréntesis. Conocimiento no útil. Yo leo una novela política. Es un conocimiento inútil, ¿no? Me permite comprender cómo alguien interpreta a las personas, analizarlas, entenderlas. Pero la lectura que yo hago del libro, dentro de la estructura de la cabeza, se apropia de las cosas que me son útiles para mí. Yo selecciono el libro. Lo que quiero decir es que en el tema del conocimiento útil, es una cosa innata de la cabeza, innata del ser humano. Es horrible lo que está pasando con algunos. ¿Hay algún psicólogo en esta aula? Hay varios. Bueno, es horrible lo que está pasando con muchas de las interpretaciones de la psicología, por ejemplo, con el tema de los sueños. Porque la psicología freudiana interpretaba el sueño de una forma. Hoy se está empezando a interpretar el sueño como parte del proceso en el cual la mente de noche va borrando todos los bytes que acumuló en el día, y los sueños son una forma, parece ser, en el cual se confunden cosas que están las que borra y las que guarda, y que muchas veces son porque en la noche tú dices, me tengo que acordar tal cosa, no te lo olvidas porque la guardaste. Entonces, de alguna forma, lo que se está verificando es que el proceso de selección está en nuestra cabeza. Nosotros hacemos selección de aquellas cosas que nos son útiles, y vas a guardar las que son específicamente útiles. Hay multiplicidad de lecturas sobre las competencias. O sea, lo interesante de la reflexión teórica es que en cada nuevo tema se plantean decenas. Los temas nuevos aparecen decenas de autores que tratamos de incorporar nosotros. ¿Correcto? Porque de alguna forma empezamos a ver en este enorme trazo de la competencia la necesidad de fragmentarlas, dividirlas para entenderlo mejor. Hacemos el método Descartes. ¿Cómo se aprende en el método cartesiano? Tú divides una realidad para entenderla mejor. Entonces, hay enorme cantidad de clasificaciones o de tipologías para entender las competencias. ¿Correcto? Genéricas específicas de la carrera, sociales o metodológicas o participativas. Pero
interesa marcar lo anterior. Otro de los elementos que marca el enfoque por competencias es porque se ha visto en los estudios que el conjunto de conocimientos tradicionales de una carrera no es un predictor laboral. O sea, lo que hace un rato decía, un ingeniero con inglés y un ingeniero sin inglés, está claro que al ingeniero con inglés le va a ir mejor que al ingeniero sin inglés. Sea igual, o inclusive sea ese ingeniero con inglés tenga peores capacidades o niveles de conocimiento que otros. De alguna forma, el enfoque por competencia también muestra que en el ejercicio laboral en la sociedad, el conocimiento solo disciplinario es muy estrecho para poder permitir el desarrollo de la vida. Por eso empiezan a aparecer las competencias que llamamos genéricas, informáticas, relacionales. Lo que quiero decir es que hay diversas escuelas para formular el concepto de competencia. En ese sentido, lo primero que va a tocar la discusión de la estructura curricular es cuáles son las competencias genéricas, cuáles son las específicas. O sea, ante un currículum tradicional, ustedes tienen dos cosas encima de la mesa. Primero, cómo transformar el currículum que tienen por conocimiento en esos temas a que se estructure en función de una salida por competencia. O sea, cómo hacer que en la materia historia, no historia, cualquier materia, digamos, el conjunto de conocimientos esté asociado a la capacidad cerebral. Y lo segundo tema que tienen en el currículum es cómo incorporar las otras competencias. Cómo meter lo interactivo, lo ético, lo informático. Entonces son dos niveles de problemas en la construcción del currículum. De alguna forma, en el esquema del Turing, en el esquema europeo, ellos pusieron para ordenar las instrumentales todos aquellos actividades del proceso formativo que implican una herramienta, un instrumento. Entonces dicen, este programa de posgrado se basa en, supongamos, vamos a hacer un posgrado en tributario. Así un caso. Bueno, una parte son los instrumentos, manejo de las herramientas para el logro de ese proceso. Otros tienen que ver con las capacidades interpersonales. Y otro tiene que ver, ellos llaman, con las capacidades sistémicas, que es capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, habilidad de investigación. Lo que quiero decir es que en la construcción del modelo de competencias empiezas a fragmentar para poder ordenar las estructuras de conocimiento, de asignaturas o de módulos o de prácticas que tú requieres para llegar al resultado. Este es el modelo que hizo en Turing. Lo que hizo es, estudió todos los campos profesionales en Europa y a partir de ahí trató de verificar las capacidades que genéricamente todos requieren en el ámbito del trabajo. ¿Correcto? De alguna forma, estas 29 competencias son las que están puestas acá. ¿Correcto? Vamos a trabajarlas ahora. Que son instrumentales, interpersonales y sistémicas. Refieren no a las competencias, perdón, refieren a las competencias genéricas. Bueno, las instrumentales son los resultados que tienen que tener. Capacidad de análisis y síntesis. Esto es, supongamos en derecho, capacidad de analizar los textos clásicos, capacidad de analizar tal o cual cosa. Todo campo profesional tiene que tener una capacidad. Esto sigue lo que se llama la taxonomía de Bloom. Bloom es uno de los primeros que estudió las diversas niveles de requerimientos de competencias que tiene a nivel de la formación. Las interpersonales, que tienen obviamente
obviamente que ver con la referencia de la relación con los otros, y las sistémicas, que tienen que ver con los niveles de la persona respecto a la capacidad de hacer determinadas cosas, ¿no? De aplicar conocimientos o de habilidad de investigación. Esto tiene que ver, la palabra sistémica no es muy útil, pero bueno, la utilizan así. Yo trato de llevar a un modelo que he desarrollado, que es más fácil, que es lo que llamo las 11 competencias I. ¿Qué es? Ayer estuvimos haciendo una charla que vimos el nuevo modelo económico. Y a partir del modelo económico, del cambio societario, es que se derivan las competencias que se requieren. O sea, hoy estamos en un mundo global. Eso implica competencias idiomáticas. Hoy estamos en un mundo donde la informática es el eje central del modelo económico. Se requieren competencias informáticas. Hoy hay un exceso y un volumen de producción de conocimiento. Necesitamos capacidad de competencias informacionales, de buscar información. Hoy estamos en un mundo que se basa en la innovación y el modelo schumpeteriano de crecimiento económico. Necesitamos competencias innovativas. Y así se arma este modelo de competencias sobre la base de aquellas cosas que requiere la formación de un profesional en el contexto actual. Claro, la competencia innovativa de un médico no es la misma que la competencia innovativa de un geógrafo o de un profesor, pero todos necesitan ese escenario de su campo profesional en el marco de la competencia innovativa. La ética de un médico está con la pastilla y presente en el punto de la muerte, no es la misma ética que un historiador. De alguna forma, estas salen de estos escenarios o son una traducción que yo hice de estos modelos de competencias articuladas que de alguna forma en el modelo MUN que ustedes tiene algunos de estos elementos incorporados. O sea, innovativa, capacidad de innovación, capacidad de emprendedurismo, capacidad de lograr responder, inventar algo nuevo. La base del mundo de la investigación, la base del mundo futuro, la sociedad del conocimiento, la capacidad de creación, de innovación. Así, idiomática, innovativa, informática, informacional, intercultural, investigativa, interpersonal, internacional, interactiva, integridad o interdisciplinaria, hay un problema que deriva a partir de esta, la estructura curricular, que es: supongamos que estas sean las 100% de las competencias que existen. ¿Cuánto es la competencia interactiva que en el programa digamos de un licenciado en turismo, por decir un caso, requiere? 2% de la formación, 1, 10, 20. O sea, en la estructura curricular ustedes tienen que definir cuánto es el conjunto de tiempo que van a destinar en las 2.400 horas que tiene la licenciatura o en las 500 que tiene una maestría o un doctorado, a construir las bases para la formación de esa competencia. De alguna forma, yo estoy tratando de construir un programa comercio exterior, vamos a decir un caso. El comercio exterior necesita idioma, 5%. Necesita buscar información, tanto porcentaje. Y empiezo a construir el porcentaje que requiere de cada una de estas cosas. Puedo definir también el 90% o el 80% tienen que ser conocimientos propiamente disciplinarios de la carrera. Y el 20% lo voy a distribuir en procesos de formación de los otros componentes. Probablemente empiezan los conflictos. ¿Cómo tú metes todo?
Esta discusión la tienen en primaria. Primaria significa, vamos a meter clases al niño sobre sexo, vamos a meterle clases sobre la familia, vamos a darle a los niños enseñanzas sobre el tránsito, y al final alguien dice, pero y matemáticas y gramática, que es fundamental. O sea que el equilibrio, el estudio, el análisis de cuáles son las competencias. Como las competencias son acumulativas, ¿cuántas se van a formar en el grado, en el posgrado, en la vida? ¿Cuáles formas el pisito para que después se va desarrollando? Pero en todo caso, la discusión tiene que ver cuánto en determinada profesión, carrera, necesita conocer el tema internacional. Necesita tener geografía internacional, legislación internacional, derecho público internacional, economía internacional, política internacional, X. ¿Cuánto? O sea, la construcción de un currículum finalmente es una selección y el enfoque por competencia es una metodología que pone encima de la mesa instrumentos para seleccionar en el diseño curricular. Eso necesita créditos, porque no es un tema de medición del tiempo. ¿Qué significa el crédito? El crédito es, hoy, la unidad de medida para adquirir determinada competencia. O sea, para adquirir la competencia de conocer inglés, se necesitan 100 horas, supongo. Esas 100 horas, ¿cuánto van a ser de enseñanza supervisada y cuánto van a ser de enseñanza de autoaprendizaje? Normalmente se define que por cada hora de clase, el estudiante tiene que tener al menos 2 horas adicionales para adquirir esa competencia. Significa que si definimos que para conseguir X competencias se necesitan 100 horas, 30 serán presenciales. Una definición va a variar en cada campo de trabajo. 70 tienen que ser de autoaprendizaje, preparación de exámenes, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Llegas a 100, porque tú definiste que para conocer tal software, por ejemplo, el tipo necesita 100 horas de trabajo. ¿Cuántas horas necesitas para conocer un PowerPoint? 6. ¿Cuántas? Y media hora que te lo explique el profesor y 5 horas de práctica. Porque lo ha probado. Los créditos es no el trabajo del profesor, sino el conjunto de tiempo que se requiere para adquirir una profesión. El modelo de crédito es básico por el tema de competencia. Europa no existiría en una estructura con competencias si no tuviera definido claramente los créditos. Aquí está trancado porque hubo un modelo de créditos en el 72, ahora se hizo uno nuevo el año pasado, el año anterior, la NUI, y todavía está difícil la implementación. Pero tú no puedes tener un sistema de movilidad sin crédito. No puedes tener un esquema inclusive de utilidad de diversas pedagogías si no es por crédito. En todo caso, el crédito académico siempre se mide para una persona normal, en condiciones normales, para adquirir determinada competencia. ¿Cuánto necesita de competencia una persona para saber manejar una máquina fotográfica? Para saber lo que es el ASA, lo que es la sensibilidad, la velocidad de obturación, la máquina. ¿Cuánto? La competencia de fotógrafo es una competencia que tiene un componente teórico y un componente práctico. Si solo tiene el componente práctico, marcha, porque necesita entender la velocidad de obturación, la luz en el lente y el diafragma. Esa es la competencia. De alguna forma, eso es en función de un nivel de calidad medio. En un tipo que agarra la máquina, ¡pum! Bueno, el crédito lo definimos en función de la media de las personas. O sea, lo que quiero decir es que
la estructura de la construcción de un currículum requiere crédito dentro de los procesos. Porque el crédito también es la base para la movilidad, que es la capacidad de poder trabajar interdisciplinariamente en equipo y apropiarse de competencias. Lo segundo que necesita la estructura curricular es la flexibilidad. ¿De qué me sirve crédito si todas las materias son obligatorias? ¿Tiene sentido? O sea, el sistema de pasar de la enseñanza al aprendizaje implica darle libertad a las personas a seleccionar opciones en materia de conocimiento. El currículum no es el instrumento de la dictadura docente. Eso no es. ¿Es el tubo por el cual toda la gente tiene que pasar? No. Una de las características del paradigma anterior era el modelo tubular de enseñanza. Entrabas el primer día todos juntitos y salían todos juntos en el último año. No existe. El sistema debe ser flexible, de libertad. Y por lo tanto requiere una estructura de crédito para que la gente pueda moverse hacia otras opciones. Si no hay flexibilidad, el crédito no es funcional. Las instituciones ponen crédito, pero como no hay flexibilidad, al final dicen, ¿para qué vamos a seguir crédito? Que estamos buenos, chao. El tema requiere facilitar recorridos no preestablecidos, sino libertad de selección de aprendizaje. La gestión académica es construir los escenarios de libertad. 10 horas en una fábrica aprendiendo. ¿Cuántos sistemas de aprendizaje hay? El modelo de competencia se apoya en lo que se llama el modo 2 de conocimiento. El modo 2 de conocimiento sostiene que el conocimiento ya no está en la aula universitaria, que el conocimiento está en la empresa, en las unidades de investigación, en los congresos internacionales. El conocimiento está en sus fronteras. Por lo tanto, la movilidad y la flexibilidad es poner a la gente en las fronteras. O sea, no existe recertificación de competencias sin movilidad, que vaya a un congreso, porque ahí está determinado nivel de frontera de la discusión del mundo. Bueno, la flexibilidad curricular y la estructura de créditos es el escenario fundamental de un perfil por competencia. No lo construyen solo dentro de un currículo, sino en la institución. Otro elemento determinante es el pasaje de las asignaturas a los módulos. Nosotros tenemos un modelo curricular por asignatura. Y ese modelo curricular por asignatura está basado en determinado nivel de conocimiento de un campo profesional específico. Transfiere conocimiento, no competencia. El modelo modular o el sistema modular que articula una asignatura dentro de un módulo obliga necesariamente a pegar el laboratorio con el aprendizaje. Obliga a integrar, inclusive hay coevaluación o evaluación final. No se evalúa la asignatura, se evalúa la competencia adquirida en términos del conocimiento más la habilidad y la destreza que se ve. O sea, tú haces. Ahora me dice, estoy de decano en una universidad, entonces todos mis ejemplos son muy contables de la Facultad de Contaduría. Pero en todo caso, muchas veces empieza a pasar algunos conocimientos que si no tienes el laboratorio en el cual funciona articulado el conocimiento con la práctica, es imposible saber el nivel de formación de competencia de la persona. Esto implica espacios concretos de evaluación. No se evalúa conocimiento. Como dijimos hoy, la competencia no evalúa el conocimiento, evalúa la capacidad de hacer algo, evalúa una acción medible. Por lo tanto, nuestro problema es cómo se articulan las asignaturas dentro de módulos en los cuales se integra
la aplicación del conocimiento en realidades concretas. De alguna forma decimos esto anterior, el conocimiento basado implica un escenario integrado en módulos. La enseñanza basada en problemas es un elemento central en esta materia. O sea, el problema es interdisciplinario, el problema mide la capacidad de resolver. De alguna forma, cada vez más empezamos a encontrar el escenario de educación basada en problemas. Bueno, la práctica, hay un elemento que me interesa referir, que es la salida. Nosotros tenemos este modelo estructural curricular actual. Tienes contenidos teóricos abajo y contenidos de aplicación a futuro. Este escenario no permite salidas intermedias. Porque una persona que quiere salir en este nivel, los conocimientos teóricos no tiene competencia. Solo tenemos que estructurar un modelo en el cual todo conocimiento teórico está pegado con un conocimiento físico. Esto permite una salida intermedia, las salidas que quiera la persona. No solo salida al final, sino salidas intermedias. Esto solo permite salidas finales. O sea, la persona, pensemos que la educación tiene por lo bajo 40% de deserción. Y en algunos sectores sociales la deserción es más y en otros es menos. Eso significa que nosotros tenemos que cada 100 personas que entran aquí, saldrán 50. 40 o 50 son un goteo que abandonan. Estos realmente no tienen capital humano dotado, porque el capital humano no es el conocimiento. El capital humano no son los años de estudio ya. La vieja teoría. Hoy el capital humano es el conjunto de competencias y la capacidad de ser. Por lo tanto, una persona que entró a estudiar aquí y salió aquí, sí se dotó de un capital humano, porque alguna competencia, aunque el currículo fuera por conocimiento, tiene. Pero si se sale en la mitad del camino, y no es si se sale, asuman que cada clase al principio del año, porcentaje no va a ser muy bastante. Se va. Como nosotros trabajamos en un modelo de malón y no tenemos un sistema individualizado de aprendizaje, no tenemos tutorías individuales, no nos damos cuenta que se fue. Ese que se fue tiene que tener también irse con alguna competencia. Nuestro problema no es las competencias que vamos a formar al graduado. Nuestro tema es que cada momento que la gente tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir adquiriendo competencias y tiene que irlas reforzando y aumentando en los ciclos posteriores. Eso implica necesariamente pensar una articulación distinta entre teoría y práctica en estos aprendizajes. Esto es la escuela típica en medicina. Teoría, los primeros 3 años van a, digamos, hospital del cuerpo. Esto es el modelo cubano de enseñanza de la medicina. Más allá de que yo no tenga especialización. Por ejemplo, es una licenciatura en medicina, digamos, comunitaria. Pero el concepto es un concepto efectivamente de salida. Esto implica que siempre hay que pensar salidas intermedias. El enfoque por competencia, o la idea del modelo de competencia, lo que busca es contribuir a pasar de un sistema tradicional de paradigmas anteriores, tubular, catedrático, presencial, a los sistemas nuevos. O sea, las competencias es meramente en esta materia curricular, no meramente, pero en su forma, una palanca para poder actuar en el cambio del paradigma de la estructura educativa. De alguna forma, esto implica salidas intermedias y matar el modelo tubular. El modelo tubular profesionalizante tiene 2 fallas. Uno, no reconoce la realidad, que es que la gente se va en el medio. ¿Por qué? Porque es una concepción de una educación de élite. Todos de buena clase, todos mucho platito, todos estudiaban, todos se graduaban. Eso no existe en el modelo de masa. Como trabajamos allá, hoy estamos en el modelo de masa, y el modelo de masa implica pensar los escenarios distintos.
Ustedes tienen la certeza que la gente se va a ir. ¿Por qué se va la gente? Quiero preferir una pequeña. Una persona que se va acá, en el punto, toma la carrera de 5 años, de 4 años, se va en el segundo año. ¿Por qué se va? No le interesa la institución, no tiene vocación para eso, no tiene recursos financieros, o le pagan más afuera, y entonces ¿para qué seguir estudiando 2 años más y yo ahora mejoré un poco y no puedo aguantar? Pero efectivamente, si no tiene competencia, el salario que va a tener lo van a ir perdiendo lentamente, porque el conocimiento se vuelve obsoleto. Claro, él va a adquirir práctica, pero efectivamente la práctica también tiene, fuera de la estructura de aprendizaje, en un aula tiene niveles de pérdida más grandes de conocimiento. Bueno, módulos. O sea, la necesidad de pensar módulos. ¿De dónde viene la estructura de asignaturas? Si uno revisa los textos de los que hicieron la reforma de Córdoba, por lo que más querían tirar abajo era el modelo de cátedras. El modelo catedrático es absolutamente napoleónico, que es el profesor en un aula, con una asignatura, a determinado horario, es el dueño del sistema de la aprendizaje. Este es un nivel de fragmentación de la estructura educativa, que la separa en clases. En las instituciones educativas no tenemos redes, los profesores no se reúnen, no trabajan en equipos, funcionan fragmentados. El módulo es una forma de articular también sistemas integrados de las instituciones. Toda materia debería ser parte de una estructura de un módulo. Aún manteniendo, porque es casi imposible, no pudo la revolución, la reforma de Córdoba, y ninguna de las revoluciones cambiar el modelo de asignatura, por ahora. Pero incorporar el sistema de módulos y de coevaluación parece fundamentalmente. Ustedes están trabajando con, ¿qué va a ser? A los ciclos. De alguna forma, además de la estructura del módulo, hay que concebir procesos articuladores. Ustedes necesitan un nivel de ciclo básico con ejes transversales de formación de competencias genéricas básicas. Idiomas. Ciclos diferenciados a nivel de carreras de componentes teóricos y aplicados. Esto es un básico de competencias que todas las instituciones educativas necesitan. O sea, lo que ustedes llaman ejes transversales son no un ciclo básico, pero conjuntos de conocimientos por competencia que requiere todo profesional. ¿Cierto? Si no, están puestos sobre el modelo MUM, el MUM. Están planteando también un escenario intermedio que diferencia en función de las carreras. Informática la necesitan todos, pero la competencia informática del arquitecto será AutoCAD. La competencia informática especializada del economista será otra y del químico será otra. O sea que hay un nivel de competencias genéricas transversales que son comunes a todos los campos profesionales y otros que son desagregados. De alguna forma, y se necesita en todo ámbito de competencia un nivel de integración asociado a la práctica profesional. O sea que uno podría estructurar un modelo curricular diciendo: todos necesitan un ciclo básico de competencias genéricas avanzadas. Todos necesitan un ámbito diferenciado por carrera o por especialización que integre componentes teóricos y prácticos modulares. Todos necesitan un nivel de integración
asociado a la práctica profesional, o a la práctica preprofesional, perdón, de el nivel de conocimiento. Y después necesitas el desarrollo de las especializaciones de las competencias. ¿Qué digo con esto? Que de alguna forma tú tienes una estructura de curricular más o menos básica, que pasas a discutir cuáles son, de las que yo por ejemplo llamo las competencias sí, las que tienes que tener de competencias genéricas en una carrera, ¿no? ¿Y qué porcentaje? ¿Cuál es en cada campo profesional la competencia genérica básica y la especializada? Esto de AutoCAD que dijimos. Y finalmente, ¿cuál es el nivel de integración de los saberes en función de la participación en el mercado laboral o en la práctica profesional? Pero también quiero recalcar el tema del posgrado. ¿Por qué? Porque las competencias no se forman solo en el ciclo universitario. O sea, la universidad no puede formar todo. La universidad forma una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el grado es un conjunto de conocimientos básicos y generales en un campo profesional. Digamos, ¿qué es la educación media? La educación media es conjunto de conocimientos básicos en todos los campos profesionales. Saben de todo, son periodistas, y un océano de conocimiento de 1 milímetro de profundidad. Poquito de todo. ¿Qué es el grado universitario? Saben un poquito más en un campo específico, un poquito más. De alguna forma, el modelo de estructura de competencias se basa en concebir la educación continua. Tú formas un nivel básico de competencia que lo vas a ir acumulando. Como un TOEFL. Estudiaste 2 años, 400 puntos TOEFL. Estudiaste 2 años más, ya llegaste a 600. Estudiaste 50, ya tienes 2000 puntos de TOEFL. O sea, vas acumulando sobre una competencia básica. El grado antes era la educación final, porque el conjunto de conocimientos terminaba en el licenciado. Hoy, por la expansión del conocimiento, el grado universitario es una educación media. Un profesional que sale del grado universitario sabe popurrí y pequeña cosa. Más aún, no puede manejar los temas de la sociedad del conocimiento. Supongamos, una planta nuclear, ¿la puede dirigir un ingeniero? ¿Sin posgrado? No, nunca. Pero arreglar un motor de combustión, ¿lo puede arreglar un ingeniero? Sí. ¿Por qué? Porque el motor de combustión es el modelo industrial. Es el conjunto de conocimientos de la sociedad industrial que el grado permitía manejar. El conjunto de conocimientos de la sociedad del conocimiento actual necesita el posgrado. De alguna forma, hoy tenemos un escenario donde el grado es el conjunto de conocimientos básicos y por eso también es imprescindible incorporar competencias genéricas. La competencia especializada sobre el posgrado. O sea, los posgrados de alguna forma implican necesariamente una complejidad epistemológica mucho mayor, y son parte de la educación permanente. Digamos, los conocimientos básicos se forman en el grado. Un nivel de conocimiento medio, bajo, que va necesariamente a formar competencias que se aumentan en el posgrado, que tiene competencias especializadas. Y en la educación continua desactualizan los conocimientos y por lo tanto actualizan también las competencias. O sea, la estructura curricular no puede ser vista terminada acá. ¿Qué está haciendo Europa con Bolonia? Agarra cada materia, cada carrera. Y dice, bueno, vamos a revisar. ¿Cuáles son los conocimientos básicos en esta carrera? Y los pone en grado. ¿Cuáles son los conocimientos especializados? Y los manda al posgrado. Nosotros hemos ido metiendo en las carreras
todo lo nuevo, porque seguimos teniendo un modelo terminal. ¿Qué significa? Que se termina en el licenciado. Y hoy el licenciado no permite formar los niveles de competencia que requiere la sociedad contemporánea, o los niveles más sólidos de eficiencia de la competencia. Por lo tanto, nuestro tema del estudio de la estructura curricular debe ser vista continua. ¿Qué cosas son básicas que van acá? Conocimientos básicos en un campo profesional y competencias genéricas básicas. ¿Cuáles deben ir dentro de la estructura curricular? Grado, conocimientos básicos del tipo disciplinario, competencias genéricas, estándares básicos nacionales de calidad y pasantías prácticas estudiantiles. En el posgrado, conocimientos especializados. Sí hay fronteras de conocimiento del borde de los saberes. Competencias específicas, estándares internacionales, diversidad de niveles y mayores exigencias de calidad. Discutíamos en la primera conferencia que había dado el tema de las pasantías y las prácticas. En el grado ustedes hacen pasantías estudiantiles, no profesionales, porque de hecho no tienen el certificado de la SEP del registro. En el posgrado es que se hacen las pasantías profesionales. Para entrar al mercado laboral se necesita práctica en el grado y práctica en el posgrado. O sea, los posgrados no pueden funcionar si no tienen componentes prácticos. ¿Por qué? Porque entonces no tienen capacidad de formar competencias. Bueno, a la orden, muchas gracias. Agradecemos las aportaciones que nos ha hecho el doctor, sobre todo para la reflexión de los programas, de las estructuras curriculares, sobre todo considerando que las competencias no solamente es un manejo de conocimientos, sino una integración y transferencia de aprendizajes a otras áreas de la vida, y que eso es muy importante para la formación de nuevos perfiles profesionales. Damos oportunidad a que puedan hacer comentarios, por favor, preguntas respecto a esta reflexión colectiva, considerando que además el trabajo por competencias tiene que ser una reflexión colegiada, interdisciplinaria. Buenos días, doctor. Yo actualmente tengo al respecto muchas dudas. Una principalmente se está derivando actualmente porque no existe en muchos currículos una lógica dentro de los conocimientos. Por ejemplo, para muchos alumnos dentro de lo que es educación superior no encuentran, digamos, la lógica entre administración 1 y administración 2, por dar un ejemplo. Entonces, actualmente lo que es el modelo por competencias es lo que está sugiriendo, que exista una transversalidad. Y para que eso se empiece a aplicar en la educación superior, pues todavía nos va a costar un poquito de trabajo. ¿Cómo podemos empezar los docentes a empezar a aplicar esos ejes transversales dentro de las diferentes materias para que exista para muchos alumnos esa lógica entre una materia y otra? Nosotros hemos presupuesto un modelo de relaciones muy fuerte, que es toda la estructura curricular, el currículo de una institución, el programa, está todo lleno de rayitas de relaciones, lo que no se puede hacer. Eso no permite que la gente lleve su recorrido en su libertad. Y es un lío permanente de las instituciones, porque tipo no aprobó esto y no aprobó esto, entonces no puede cursar esto. Es una matanza. Parte
clave de un presupuesto es que se necesita el saber A para que haya el saber B, porque lo tiene fragmentado. Si tú tuvieras articulado el saber A con una práctica o con una actividad, tú puedes lograr tratar de construir una competencia en una unidad especial. El hecho de integrar competencias al interior, no todas las competencias obviamente se pueden, porque hay unas competencias que son todas de la carne y aquí se cierran. Pero ¿cuáles son las competencias que pueden estar dentro de las asignaturas o de los módulos? Es decir, bueno, agarra una materia. Tú dijiste una recién, perdón, dijiste cuál? Administración. Capacidad de entender los estados contables de la empresa. Capacidad de definir los problemas de recursos humanos. Dentro de... Este es un... ¿Hay algún piso? No, simple. Dentro del modelo que tú tienes, el primer nivel es conocer. El segundo nivel es practicar. El tercer nivel es evaluar. Entonces, tú puedes tener un nivel de competencia propio de conocimiento en una asignatura, separada a las otras. Lo que hay que lograr es desfragmentar las estructuras y romper parte del modelo, de prelación. El sistema nuestro fragmentado en aula hace que efectivamente no logras integrar competencias, porque solo está basado en conocimiento y entonces está matando relación. Yo de las cosas que creo que hay que empezar a romper las relaciones, hay que empezar a flexibilizar los recorridos del estudiante. Y una forma de romper las estructuras de relaciones es conformar las competencias propias de cada unidad. La forma de redactar los perfiles de las materias. El estudiante tendrá capacidad de hacer tal cosa. El estudiante adquirirá la posibilidad de evaluar tal. El estudiante... Es todo un lenguaje, le recomiendo mucho leer la taxonomía de Bloom, porque es perfecta para identificar las formas hasta de redactar, las estructuras de redacción, perdón, la repetición, de redactar los perfiles de competencia de las asignaturas. Pero mientras no integres las asignaturas, o mientras no logres definir las asignaturas como núcleos independientes, tú no estás permitiendo el nivel de flexibilidad y estás matando con las relaciones. Hay veces las relaciones básicas, no puede hacer matemáticas 1 y matemáticas 2 no tiene la 1. ¿Cuántas otras relaciones no sabes que escribir? Absoluta. O sea, tenías un conocimiento, lo partiste en dos, por un tema de horario y tal, entonces pusiste el requisito 1 al 2. No, trata de que el 1 sea una unidad. Administración de empresas. Bueno, la 1 es capacidad de comprender la tipología de las empresas, capacidad de poder entender el organigrama de la empresa, evaluar las funciones de la empresa y las líneas de mando, etcétera, etcétera. Autonomízala. Y eso es autonomizado a la administración 2, que puede ser utilización de los instrumentos para tal o cual cosa. O sea, en la medida que lo tienes por asignaturas y conocimiento, lo has vuelto de prelación. Y en ese sentido, lo que estás es matando gente. Tienes que pasar a integrar el conocimiento práctico, hacer una estructura más modular y tratar de definirlo autónomamente. Inclusive, yo muchas veces le digo a las instituciones, esa materia que tienes ahí, marketing por internet, ¿por qué no le ofreces como curso libre a la gente?
porque si la autonomiza, también puede ser un crédito para otra. O sea, tiene que plantear de libertad de recurrir la materia, tipología o organizaciones. Le sirve la empresa a todas las carreras de la universidad, que puede ser el crédito necesario. Entonces, tú la tienes cerrada en ella, con prelación, con pura teoría. No permite que vengan estudiantes de otro lado, no permite una integración interdisciplinaria, no permites más estudiantes porque tienes un lío de prelaciones, y al mismo tiempo tampoco permite evaluar realmente el tipo que aprendió. Salvo lo que le pusiste, te repiten a la clase, y hasta te repiten la lámina y después peor. Entonces, hay que lograr que cada asignatura se vuelva una dimensión importante de conocimiento, sacándolo, poniéndole o integrándolo en los componentes prácticos. Pero la reingeniería empieza en la cátedra. O sea, las transversales es otra cosa, que sin duda hay que meterlas y sin duda es parte de otra estructura. Pero nuestro problema en las instituciones latinoamericanas está en el lío de la cátedra, está en el aula, que está cerrada, la comprelación es por conocimiento y no tiene componente práctico. ¿Algún otro comentario? No. Yo creo que hay disciplinas que son más proclives de entrar directamente a las competencias. Por ejemplo, yo vengo del área de la salud, soy dentista, y obviamente nuestra currícula desde el primer contacto que tienen los alumnos se hace desde el primer cuatrimestre, porque tienen que estar identificando en el campo social, en las diferentes comunidades, los factores de salud y enfermedad que existen. Y desde ahí están desarrollando una competencia para el campo disciplinario. Pero creo que también hay ciertas disciplinas que sí, o sea, no lo estoy negando, pero digo que será más difícil encontrar cómo elaborar esa competencia. Nosotros, para tener a la mitad de la carrera ya diagnosticando, ya proponiendo planes de tratamiento diversos, dependiendo de los factores culturales, económicos, están usando una serie de elementos los estudiantes que tienen que ver con el pensamiento complejo, que tienen que ver inclusive con los valores éticos en la relación paciente, y que se van integrando esas competencias de tipo humanístico, de tipo cognitivo, de habilidades, de actitudes, y que verdaderamente lo complementan, pero la disciplina lo tiene, aunque no se había explicitado. El problema yo creo que también tendría que ser en aquellas disciplinas que tradicionalmente no ejercían en la propia formación, más que en la práctica profesional, una parte de la disciplina ya toda, podríamos decir, en forma de competencia. A mí me ha pasado esto. Agarré unas carreras, entonces dije, bueno, voy a agarrar cada asignatura, a ver si puedo, hasta dónde puedo estructurarla por competencia. Inclusive, varias de ellas hice acuerdos con instituciones de afuera para tratar de tener un certificado externo. Entonces, las UNIT, que son todas las de los ISO, decía, bueno, tengo una materia de gestión. Esa materia de gestión, que la tengo en prelaciones, es casi igualita que un curso de gestión de las ISO, curso en gestión de calidad del transporte. ¿Cómo puede ser que yo la tenga como prelación y en otro lugar la ven como título autónomo? Lo que te quiero decir es que, sin lugar a dudas, hay muchas materias que son difíciles de estructurar como proceso de competencia. Pero implica probablemente una organización al interior de la institución que junte determinadas materias en una forma distinta para llegar a una competencia. En vez de tener toda una lógica de prelaciones cerrada total, tú puedes tener áreas, módulos, unidades que se constituyen en diplomados, en competencias, en capacidades. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo voy recorriendo el currículum de la universidad, no como conjunto de asignaturas todas amarradas para llegar a un fin, sino yo recorro un área
y adquiero determinada competencia. ¿Correcto? Y esa otra me llega a otro lugar que yo puedo tener esa otra competencia. En lo humanístico, como en lo científico, como cualquiera. En el caso de algunas universidades, no puedes tener una materia científica si no tienes una humanística. El módulo está armado, la científica con la humanística. Nosotros tenemos una estructura de relaciones diferenciada. Lo que yo quiero decir es que todo conocimiento siempre tiene un soporte uno para arriba. Conocimientos acumulativos. Pero la forma de acumulación que hace el currículum por conocimientos es distinto que la estructura de acumulación de un currículum pensado para competencias. Habrá algunas sí y otras no. La lógica es distinta. En ese sentido es reanalizar las asignaturas pensando en la estructura modular de las competencias que realmente ella puede formar. Otras son competencias que se van acumulando y se forman al final. Por algo yo consigo la síntesis, que es al final de la carrera, que no sé yo, la tesis es una síntesis. ¿Correcto? Las pasantías estudiantiles o las prácticas preprofesionales es una síntesis. Pero tú siempre necesitas un nivel de síntesis superior, pero también fragmentar la posibilidad de ir construyendo las competencias. La capacidad de poder construir hasta certificaciones internas en la institución y hasta posibles salidas de la persona. La salida no es meramente intermedia a la mitad. Las salidas son modulares. O sea, una maestría, el primer año en muchos lugares es una especialización. Tú haces la especialización, más una tesina, ¡pam! Y en otros lugares dicen, no, aquí la maestría todo es igual, ¿no? ¿De dónde? O sea, el concepto terminal lo tenemos en la cabeza hace 300 años. ¿Qué significa? Que tú solo adquieres la competencia cuando llegaste al final. Te pusieron la colación y la toma y el primer. Eso no es. Tú vas construyendo tu capital humano en la medida que el capital humano adquiere competencia. En una estructura curricular tradicional, tú no tienes capital humano sino hasta el final, porque no hay competencia en el medio. La única es al final. Por lo tanto, tú lo que estás teniendo, miles de personas que abandonan, que no tienen ninguna capacidad de superar la vida, porque están bloqueados en una competencia específica. Hay toda la discusión en las universidades del título intermedio. ¿Cómo que título intermedio? 50 títulos intermedios, diplomados en el medio, cosas. Vas adquiriendo una competencia. Yo, por ejemplo, en unas materias de informática financiera, agarré y digo, bueno, esa materia de informática financiera está asociada a un software. Y el tipo, al final de terminar esa materia, le dan el título por manejo de ese software. Y más aún, la nota no se la pone el profesor. Se coevalúa entre la institución de afuera y la de adentro. ¿Qué significa? Que adentro de la infraestructura, los profesores no somos la dictadura de los trabajadores estudiantiles. No somos. No debemos ser. Debemos ser lo que permitan a los recorridos individuales. Entonces, dar más flexibilidad es la base de nuestro nivel de pertinencia. Ah, no, estaba ella primero. Había otra información y después les voy a pedir que integremos las... Bueno, pero después de la mujer nombre, ya tienen el nombre. ¿Cómo se lleva con el nivel básico, formativo y de especialidad? ¿Ya no debe existir de esa manera? Sí, no, esa sigue existiendo. O sea, era verdad. Lo que define el nivel básico del especializado es la complejidad de los conocimientos encima de la mesa. O sea, lo que hoy se estila es definir el grado universitario como el conjunto de conocimientos básicos y el posgrado como el conjunto de conocimientos especializados. Esa es una forma. Pero yo te hago una pregunta. Es que yo lo digo porque en electrónica es matemáticas, física y química. Y en medicina es fisiología, anatomía y bioquímica. Sí. Claro, a mí no me gustó la bioquímica cuando me la dieron en el pizarrón. Ese fue mi problema. Me traumó. Después de una maestría llevo a... Pero esa estructura curricular no está mal. Yo discrepo de esa estructura. O sea,
Está claro que toda carrera tiene algunos ejes de grandes temas que la soportan. ¿En cuál dijiste tú? Física, en electrónica, física. Matemáticas, física y química. Ok. A partir de esos tres pilares se estructura todo el conjunto de componentes más prácticos. Y tú tienes los componentes teóricos. Toda estructura curricular tradicional se basa en los pesos básicos teóricos abajo y arriba las materias de aplicación. Lo que yo digo que debería de cambiarse, la tendencia marca un cambio, o sea que no puedes separar la matemática de caso práctico, no puedes separar la física de algunos elementos de electrónica y no puedes separar la química de algunos niveles de química, porque la capacidad de abstracción es mucho más eficiente cuando se asocia a casos prácticos. Eso te permite salidas intermedias. Entonces tú puedes tener un técnico en electrónica que te sale, que tiene componentes teóricos y componentes prácticos. Nosotros tenemos una estructura que separa el técnico del profesional. Ese modelo funcionaba en el siglo XIX. Hoy todo profesional hace cosas prácticas. No existe profesional que no maneje una máquina. Entonces, de alguna forma estamos viendo que el profesional cuando sale, hay veces el técnico se lo está comiendo. Entonces, este escenario yo creo que obliga a repensar, porque lo que ha cambiado es la forma de ejercicio del profesional y los niveles de componentes de los conocimientos, cuáles son, sean obsoletos, cuáles se desprecian. Entonces, implica una estructura no basada sobre conocimientos teóricos y después niveles de aplicación, sino un sistema mucho más integral, con recorridos más diversos propios y con estructuras unidas, que yo le llamo modulares. Puede ser 1, 2, 3 o 4 materias o una sola cosa práctica. Pero no puede existir, creo yo, un elemento teórico de sustrato en los niveles de grado. Muchas veces tienes un nivel de teoría que lo desarrollas en el posgrado también. Pero el modelo básico de aplicación de teoría solo, yo creo que es limitante para apropiarte de los conocimientos. Se habló acerca de la flexibilidad, de la libertad al alumno de elección de temas, pero también se habló acerca del conocimiento útil. ¿Quién decide qué es el conocimiento útil? Porque si se le da la libertad al... Bueno, libertad es libertad. Sí, pero ¿cómo van a decidir el conocimiento útil entonces? ¿A quién le vas a garantizar la vida? Digo, yo creo que la flexibilidad es relativa. O sea, nadie está planteando la inflexibilidad del sistema. O sea, tú tienes un cierto esquema de estructura curricular. Lo que debes de plantear es mucho más libertad de recurrir. En las instituciones en otros países, el tutor, el acompañante. O sea, yo creo en el rol docente. Correcto. A la libertad la gente comete errores. También a la libertad la gente le va muy bien. Creo que las instituciones deberíamos de tener menos docentes y más tutores. Menos estructuras formales, rígidas y más flexibilidades para los estudiantes. Más confianza en el estudiante, en sus propios errores y en sus propios caminos. O sea, digamos que mi hijo empezó a estudiar medicina. Hizo 4 años de teoría. Cuando entró a hospital se dio cuenta que no podía con los muertos. No podía. Empezó a tener ataques de pánico, tal y tal. Yo no aguanto. ¿Quién decidió la carrera de medicina? Yo. No yo, él. Y bueno, tú decidirás la otra. Ahora, esto te sirvió en la vida. Tú discutiste con algunos profesores, con algunas opciones y decidiste tu carrera. Ahora decidirás que te conviene. O sea, dale la libertad que la decida. Probablemente si no hubiera visto los muertos en el primer año, no tendría ese error. Modelo Pachado de la película. ¿Correcto? Él tuvo 3 años, sabía toda la teoría. Perfecto, feliz. Cuando entró empezaron a los muertitos, los cadáveres, empezó a patinar. Yo no lo hubiera hecho en mi vida, lo hizo. ¿Qué te quiero decir? Yo empecé 3 carreras universitarias. Me equivoqué a las 3. Al final encontré mi camino.
me voy a equivocar si me ayudan o si soy solo. Nadie te puede garantizar. Hay dos formas de perderse en la vida, por seguir a alguien o por no seguir a nadie. Yo creo que la gente es mejor que no siga a nadie. Que tengas un tutor que te apoye, sin duda. Yo lo que más hubiera querido en mi vida universitaria es amigos, maestros, con quien discutir. No que me repitan el libro. No, mire, venga para acá, no. Mira que la vida es así, tal, yo con él. O sea, démosle libertad a la gente. Confiemos más en la gente. Pero, por ejemplo, si se habla de conocimiento útil, muchas veces se puede caer en el error de desechar conocimiento que en realidad es útil, pero no tenemos la experiencia, pues sí, ¿no? O sea, hay algunos que hay personas para las cuales algún conocimiento es útil y para otras no. Entonces, cuando el alumno egresa y se enfrenta a un problema, bueno, yo trabajo en la Facultad de Medicina y me he podido percatar que, bueno, voy a tomar solo un ejemplo. Le damos muy poca importancia a un sistema que se llama linfáticos. Es solo un ejemplo. Entonces, cuando el alumno egresa, se enfrenta al padecimiento y no sabe diagnosticarlo porque el profesor que le impartió alguna materia jamás le habló de linfáticos o se los mencionó muy poco. Okay. Está bien, pero yo le diría, primero, el volumen de conocimientos es tal que yo te puedo garantizar que tú no vas a aprender nada en la carrera. Esto es horrible. Pero digo, si hay algo que es verdad, esa vieja frase que siempre me confundo si es de Sófocles o es solo sé que no sé nada. Sócrates. O sea, digamos, en el medioevo tú terminabas todo el conocimiento en los 6 años. Después en la universidad empezó a parecer que tú terminabas todo el conocimiento en los 5 años universitarios. Y ahora no lo terminas en la especialización, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. No lo terminas. O sea, es imposible que tú le des todo. El concepto por competencia, lo primero que pone encima de la mesa es, esto es infinito el conocimiento que la persona tiene que seleccionar en función de una cierta utilidad porque tiene que vivir. Porque si tiene plata y tierra, hace lo que quiere. El tema es que nosotros cada vez tenemos un sistema masivo que el que va a estudiar va a competir con otro profesional y de eso vive. Entonces, el conocimiento útil es un concepto de cómo nosotros construimos las estructuras curriculares y las opciones de oferta del estudiante. Debe tener libertad. Debe tener también libertad de saber, este conocimiento tiene tal competencia. La forma de redactar una carrera, una oferta por competencia, permite definir más clara la utilidad. ¿Correcto? O sea, de alguna forma, él decidirá. Yo creo que nosotros debemos ayudar al proceso de enseñanza, pero tampoco estoy creyendo a esta altura del partido de que hay que decidirle el camino a la gente. Creo que decidir el camino a la gente es conducirlo como una tarea. O sea, porque lo que yo creo no es lo que él puede creer. Y lo que yo veo hoy no es lo que él va a ver después. Sin lugar a dudas. Venezuela existió una carrera de criminalistas. 5 años de estudio, estudiaban la sangre y se dedicaban a estudiar la sangre. Y después de los 5 años, para hacer el análisis de la sangre, a nivel del estudio patológico, se pasaban 3 días. Hizo carrera criminalista, universitaria, 4 años, 5, 4. Tenía su colegio, 380 egresados del colegio. Apareció una máquina que desapareció el trabajo de los guionistas. Hace en 1 minuto el análisis de la sangre, de los componentes de la sangre y da la posología en función de la edad y el sexo de la persona. Toda la conocemos. En 1 minuto hace lo que alguien hacía en 4 años. Desapareció la producción. ¿Alguien sabía eso? En una estructura que tú solo estabas competente en esto, o tú tenías mayores competencias para estar en la vida diferenciada. Nosotros no tenemos certeza de cómo es el futuro. Cada vez es más complicada esa variable. Entonces, garantizar lo que va a ser cuando no lo sabemos es peor. Creo que mejor, y el enfoque por competencia, es dotar de las capacidades diversas para construir su estructura curricular.